Sean bienvenidos. ¿Cómo Venezuela podría haber evitado su crisis por una decisión de los años 60 de la de auditores, alias GigaChat? A darle. Venezuela, a día de hoy, todavía atraviesa una de las peores crisis de su historia, probablemente la peor crisis económica de la actualidad. Esta crisis, sus causas y sus consecuencias ya son de conocimiento general. Sin embargo, muy pocas personas saben que esta crisis ya había sido predicha en el pasado. De hecho, fue predicha y fue redactado un proyecto para evitar que esto ocurriera. Sin embargo, como se imaginarán, estas predicciones fueron ignoradas y el proyecto nunca se puso en práctica. ¿Por qué? ¿Cómo se predijo la crisis económica venezolana y cómo se tenía que evitar en teoría? En los años 60, 70, Aquí hay una aclaración que quiero hacer, por si acaso. Venezuela, y y 80 como decía, Venezuela, como todos saben, se fue al carajo, o sea, se fue al más absoluto y mísero carajo, gracias a What the fuck, se cayó una puerta. Dame un momento. Volví, se cayó una puerta de repente. Bueno, como les decía, como ustedes saben, Venezuela, después de Hugo Chávez, Maduro y esto se fue al más absoluto y mísero carajo. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos modo economista o modo analista geopolítico, nos vamos a dar cuenta que la crisis venezolana no empezó, bueno, sí, mejor dicho, no empezó con Chávez, empezó antes, mucho antes. O sea, obviamente Chávez y Maduro le empeoraron. Vamos a aclarar mejor. Ustedes saben que en la época de bonanza de Venezuela, cuando hay bonanza económica, es que vaya subiendo, todo que vaya subiendo, vaya todo a la luna, que vaya subiendo, mejorando la economía, ¿cierto? O sea, que vaya todo para arriba. ¿Qué pasa? Que Venezuela, en cierto año, concretamente en 1986, Venezuela se estanca. Es decir, Venezuela está teniendo bonanza, llega a 1986 y se estanca. Se estanca y luego de ahí en adelante empieza a empeorar. O sea, empieza a decrecer, decrecer, empeorar, a bajar, a bajar y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que obviamente si tú naciste en Venezuela en 1992, en 1994, y comparar la Venezuela en 1994 con la Venezuela del 2007, o peor, la Venezuela del 2014, vas a obviamente decir que no, que cagó esto fue Chávez. Sí, y así, que arruinó todo esto. Pero la bonanza, la prosperidad de Venezuela, la de los famosos Dame dos, esa la vieron fueron nuestros padres y abuelos. Fue cuando pusieron el cepo. Vamos a ver. la industria petrolera venezolana alcanzó niveles de rentabilidad bastante altos. Gracias al petróleo, Venezuela tuvo un ingreso de dinero bastante alto y pudo realizar muchos proyectos que lo convirtieron en probablemente el país más rico y desarrollado de toda América Latina, por lo menos en esa época. Sin embargo, esto tuvo un precio. En este periodo, Venezuela contrajo la llamada enfermedad holandesa, que es un fenómeno económico en donde un rubro específico de la economía que genera ingresos muy altos termina perjudicando negativamente al resto de rubros de la economía y a largo plazo genera una dependencia de este rubro específico que genera muchos ingresos. Esto le pasó a Venezuela con el petróleo. Sin embargo, al mismo tiempo, a principios de los 60, Arturo Uslar Pietri, un popular intelectual venezolano, criticó la creciente dependencia del petróleo. Según Uslar Pietri, esa dependencia en aquella época era inofensiva, pero Lo voy a buscar. Arturo Uslal Petri, periodista y exministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz de Venezuela. A ver, nació en el 1906 y falleció en 2001. Uy, yo me imagino a este coño en su tumba diciendo, tenía razón, mamá huevos. Coño, perdí el video. Está acá. a largo plazo representaba una amenaza para el país. Según Uslar Pietri, los venezolanos deberían de dejar de ver al petróleo como una riqueza y comenzar a verlo como un medio para generar riqueza. Simplificado al máximo, los venezolanos deberían de sembrar el petróleo. En 1963, Arturo Uslar Pietri redactó un proyecto para reformar completamente la economía venezolana y se postuló para las elecciones presidenciales de ese año. El proyecto de Uslar Pietri proponía cancelar o congelar todos los programas sociales de vivienda, crédito, educación, estado de bienestar, entre otros. Programas que el gobierno venezolano estaba llevando a cabo gracias a los ingresos del petróleo y, en su lugar, invertir todo ese dinero en dos planes. El primer plan era un plan de reforma agraria. Esta reforma agraria buscaría abolir completamente los latifundios, que eran enormes extensiones de tierra controladas por una sola persona y que eran muy ineficientes porque no producían para la exportación, sino para la subsistencia. Todas estas extensiones de tierra serían posteriormente redistribuidas para pequeños y medianos productores, quienes recibirían asesoramiento y ayuda financiera del gobierno para producir los cultivos que resultaran más económicamente rentables. Eso suena muy de izquierda, ¿no? Sin embargo, si os aguantáis lo suficiente vais a ver que todo lo que dice este carajo tiene sentido. El segundo plan era un plan de industrialización.
Venezuela en aquella época ya estaba llevando a cabo un programa de industrialización, pero a Uslar Pietri no le gustaba para nada, ya que este programa consistía en introducir un montón de medidas proteccionistas para hacer que los productos extranjeros costaran más caros y con el tiempo los venezolanos comenzaran a producir estos productos industriales. Uslar Pietri decía que este programa era ineficiente y perjudicaba negativamente a los consumidores, ¿Quién carajo es este tipo? Es el abuelo de Brigada Antifraude. a los empresarios y aislaba a Venezuela del mercado internacional. En su lugar, Uslar Pietri proponía retirar todas las medidas proteccionistas y realizar un estudio para determinar exactamente qué clase de materias primas Venezuela producía en ese momento. Lentamente se introducirían nuevas medidas proteccionistas y Venezuela lanzaría un plan quinquenal, en donde el propio gobierno comenzaría ciertas industrias que refinarían la materia prima venezolana. Posteriormente, cuando estas industrias fueran rentables y sustentables, serían privatizadas y con el dinero recaudado se comenzaría otro plan quinquenal y así se repetiría el proceso. Primero se construirían industrias básicas, como metalurgia, ropas o construcción, y posteriormente industrias más complejas, como química o mecánica, siempre pensando en refinar productos o materias primas que Venezuela ya produjera. Exacto. No, gato. Uslar es pro libre mercado. No sé, yo lo decía yo sé. Uslar es pro libre mercado, sí, pero ¿qué pasa? Aquí está proponiendo planes quinquenales y medidas proteccionistas, que si bien son de libre mercado, que utilizó Estados Unidos y todo eso, las ramas más libertarias o minarquistas te van a decir, no, 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 eso es muy zurdo. Aquí lo que queremos es cero intervención estatal. Entre menos intervención estatal, mejor. Eso es lo que quiero decir, por eso digo, joder, este tipo es la Brigada Antifraude. Porque Brigada Antifraude más o menos propone este tipo de cosas. Y irónicamente, estos son el tipo de cosas que le funcionaron a Europa en el siglo XIX y a Estados Unidos en el siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Por qué mandaron a joder al coño estas políticas? No sé. Pero mira, sí, tenés razón, Ángel. Los países musulmanes petroleros, o sea, las petromonarquías, saben eso. Yo tengo una hipótesis de por qué, mira, como usted sabe, en Latinoamérica también ocurre en África y en algunos países de Asia, ocurre algo que se le llama la maldición de los recursos naturales, que es cuando un país con muchísimos recursos naturales que teóricamente debería ser rico, termina siendo pobre o mínimo ineficiente, ya que la extracción de recursos, cuando extraen recursos, en lugar de utilizar esos recursos para obtener ingresos y con esos ingresos crear infraestructura para mejorar la calidad, el bienestar, las instituciones, el patio y la guacharaca de sus respectivos países, lo que hacen es utilizar ese dinero para dos cosas. A, en planes ineficientes, como por ejemplo ayudas sociales, o sea, regalar el dinero. B, robárselo. Ese es un mal que ocurre muy seguido en nuestros países, en casi todos estos países del tercer mundo, como se le llama, lamentablemente. ¿Qué pasa? Que yo pienso que el por qué no ocurre eso con las petromonarquías. Porque mira, en nuestros países democráticos, el político de turno tiene que mantenerse en el poder el máximo tiempo posible utilizando medidas populares. ¿Y qué medida más popular que es decir, gracias al dinero de nuestro petróleo, podemos regalarle dinero a las familias más pobres y necesitadas? Eso será muy popular, ¿no? De esa manera obtienen votos, se bolsillan lo que quieran en el bolsillo y ya listo. Y no se preocupan en mejorar el país en medio o largo plazo, o sea, no les interesa. Mientras que las petromonarquías ya son el poder, ya tienen el poder absoluto, o sea, el monarca, los miembros del consejo del monarca ya tienen el poder absoluto y todos los bienes y recursos del país ya son suyos. Ellos no necesitan robar la plata, no necesitan robarse la plata porque ya toda la plata que hay es de ellos. O sea, lo que venden de petróleo ya está en su bolsillo. No necesitan cambiar nada de eso. Por lo tanto, como ya no necesitan poder, porque ya lo tienen, no necesitan aplicar medidas de populistas para quedarse en el poder a corto plazo, porque ellos se van a quedar en el poder hasta que se mueran. Y a su vez no necesitan robar plata, porque no me voy a robar a mí mismo. O sea, este dinero ya es mío. ¿Qué les sale más eficiente? Lo único que tenemos en este país es petróleo. Solo podemos tener petróleo. Pero si queremos un plan de gobierno a largo plazo funcional que permita que nuestras naciones prosperen y se mantengan en el paso del tiempo, hay que hacer algo inteligente, que es reutilizar el dinero del petróleo en proyectos, en infraestructuras, en ideas, en cosas que funcionen a largo plazo, en diversificar su industria, pues, en diversificarse. Esa fue la condena de Venezuela con el tema del petróleo, es que no se diversificaron. Mientras Noruega, en Noruega, siendo una democracia, teniendo también petróleo, ellos sí diversificaron su industria. Y a día de hoy, Noruega tiene un estado de bienestar muchísimo mejor que el de Venezuela, pero por mucho.
al mismo tiempo de que están súper diversificados en el tema de la producción industrial, o sea, ellos están súper diversificados, tienen un tremendo estado de bienestar y encima siguen produciendo petróleo por castigo. O sea, ya Noruega no depende del petróleo, tiene toda su industria, pero el petróleo sigue metiéndole plata. Y el bienestar social no lo financia con solamente el dinero del petróleo, se financia con todo. Eso es lo que o sea, Venezuela tenía que ser Noruega. O sea, lo que es Noruega en Europa es lo que debería ser Venezuela a día de hoy. No lo es porque, bueno, ya ves los que nos tocó. Entonces es mejor una monarquía o una república. No necesariamente. O sea, expliqué por qué pienso yo que las petromonarquías accionaron de esa manera, mientras que nuestros países bananeros están accionando de otra. Pero Noruega es una república. No, espera, Noruega es una república. Sé que Suecia es una monarquía, pero Noruega, vamos a buscarlo rapidito. Noruega es una monarquía constitucional. Esto significa que tiene un rey o reina como jefe de Estado, pero el poder político real reside en el Parlamento y el gobierno elegido. El monarca actualmente, Harald V, tiene principalmente funciones representativas y ceremoniales. Ok. Algunos dirán, ya listo, monarquía Go, República ZZZ. Me gustaría decir eso, pero luego recuerdo que España, ¿qué pasa con España? Que todos sabemos el desmadre de corrupción y medidas populistas que tiene dicho país. Así que no sé qué tanto influye que tenga que ser una monarquía, porque sí, es una monarquía, pero es monarquía constitucional. La mayoría de países ricos son monarquías. Sí, pero luego recuerda que Europa, a lo largo de su historia, ha tomado una serie de políticas y medidas que distan bastante del simple hecho de ser una monarquía. Como no sé, si me voy a lo más básico, a lo más basiquito recuerdo que ellos conquistaron el mundo entero. O sea, Europa conquistó el mundo entero, así que recursos no les faltó. Eso por ese lado. Por el otro, en dichos países donde inició la revolución industrial, mientras que en nuestros países entraron muy tarde a la revolución industrial. Por ejemplo, ya te voy adelantando que en estos países, en la revolución de la inteligencia artificial, ellos se están metiendo de lleno, mientras que en nuestros países no, las tenemos de lado. Yo creo que lo más avanzado que podemos hacer es una reforma agraria que sirva. Y para nosotros eso sería un antes y un después, por lo mal que vamos por ese aspecto. La familia real de Noruega es más útil en la vida cotidiana de su país que la española o inglesa. ¿En serio? Pero yo la verdad, yo no sé cómo funciona la familia real de Noruega. De hecho, me acabo de enterar que Noruega es una monarquía gracias a esto. Pero bueno, mira, se aprende cosas interesantes. De estos planes haberse llevado a cabo con el tiempo, Venezuela habría desarrollado mucho el sector primario y el sector El Esequibo es venezolano. De este barco no me baja nadie. secundario de su economía, se habría convertido en un gran país agrícola e industrial y no hubiese dependido tanto del petróleo. Por desgracia, esto nunca pasó, pues en las elecciones presidenciales de ese año, Raúl Leoni resultó electo y Uslar Pietri quedó apenas en cuarto lugar, recibiendo solamente el 16% de todos los votos. Después de esto, Uslar Pietri seguiría activo en la política durante algunos años más, aunque no volvió a postularse para la presidencia. En los Por eso lo digo, en política lamentablemente gana el que tenga más populacho, no el que tenga las mejores ideas que sirvan para la nación. Es triste, pero es así. años 70, 80 y especialmente en los 90, Uslar Pietri criticó con más y más fuerza el rumbo que estaba tomando el país y advirtió que Venezuela debía urgentemente hacer algo con la dependencia del petróleo. Arturo Uslar Pietri murió en el año 2001 y una década después, gracias a la caída de los precios del petróleo y algunas otras cosas, Venezuela entró en la crisis económica. Es por ese detalle, ustedes irónicamente, o sea, más de una vez me ven criticar a Milei, tirarle piedra a Milei, pero en defensa de algo de Milei es que, si bien yo en su momento yo estaba escéptico con Milei porque lo veía utilizar comentarios y tácticas populistas que me recordaban a Chávez, y me da igual de dónde sea el político, si usa medidas populistas, yo levanto una ceja. Y Milei está utilizando medidas populistas. Pero teniendo en cuenta cómo funciona Argentina, que eso hasta me lo comentó un argentino, que es Leca, lo que pasa es que lo que pasa es que en Argentina, por como somos los argentinos, como se mueve y se funciona la política argentina, a Milei no le quedó de otra que utilizar tácticas populistas, tener una actitud muy rimbombante, bastante confrontativo, agresivo, hablador, etcétera. O sea, ser arrollador para poder llegar, o sea, poder obtener votos, poder convencer a la gente, a las masas, que vayan a votar a él, y cuando ya está en el poder, bueno, hacer sus cosas. Y la verdad es que es así, porque resulta que cuando ya agarró el poder, muchas de esas políticas populistas que me preocupaban que él tomase, no las tomó. Y las que empezó a tomar, las está tomando de forma inteligente, no de coñazo. Eso es algo que le aplaudo. Y ojo, en ese momento mi miedo todavía está justificado porque hay políticos populistas que sí hacen, sí
toman esas medidas populistas y se va toda la ñonga. Y agradezco que él no haya tomado esas medidas populistas que pudieran haber mandado a la Argentina a la ñonga. Está jugando de forma inteligente. Y es algo que le felicito, lo agradezco. Ujú. Así que sí, por ese lado justifico lo de Milei. Leque, ¿qué opinas de Milei hoy en día? Bueno, ya lo he comentado. Irónicamente, me parecía, o sea, entre Trump y Milei, le tenía más fe a Donald Trump que a Milei. Y ahora me cae mejor Milei que Trump. Por si acaso estoy hablando de Milei en su política interior argentina, no estoy hablando de la política exterior de Milei y su posición sobre el tema de Israel, Palestina, Gaza o cómo le está mamando mucho el huevo a Estados Unidos. No hablo por ese lado. Lo criticarán más ahora ya que el sacerdote de la iglesia que atacó a Israel en Gaza es argentino. ¿Qué? Eso sí que no me lo sabía. Los miembros de la familia real de Noruega tienen trabajos comunes y tratan de evitar de vivir de ser uno de los mantenidos del Estado como libertario promedio. Tremendo chiste. Espera, ¿hay un libertario mantenido por el Estado? Quiero ver eso. O al menos no lo he visto. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima. Tremendo video de auditores. De hecho, yo no entiendo por qué no estoy suscrito a tu canal. Listo, a suscribirse. Este canal me puto encanta. Yo lo veía mucho cuando vivía en Venezuela.